Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas noticias, porque hoy, amigos míos, tenemos una noticia que, la verdad, a muchos les va a hacer saltar de la silla. Preparen sus palomitas, acomódense bien y abran bien los oídos, porque hoy vamos a hablar de... Sí, lo adivinaron por el título, de Met y Can. Juntos otra vez. Sí, lo que oyen. El rumor bomba que todos, absolutamente todos los fans de esta icónica pareja estaban esperando, parece ser que finalmente podría hacerse realidad. Pero antes de que empiecen a lanzar confeti y a celebrar como si no hubiera un mañana, vamos a analizar la situación con calma, a desentrañar los rumores, a buscar las pruebas, porque las hay, créanme, y a ver qué tan probable es que realmente veamos a The Met of the Mir y Can Yaman compartiendo pantalla una vez más. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, me gustaría recordarles, a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban a nuestro canal. Sí, aquí abajito. Haciendo clic en el botón de suscribirse, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, chismes jugosos y análisis a fondo sobre sus estrellas turcas favoritas. Además, nos ayudarán un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos serios, serios, dentro de lo que cabe, hablando de chismes de farándula, claro. La noticia de una posible reconciliación en la pantalla, al menos, entre The Met y Can ha estado circulando en las redes sociales durante semanas. Y no es solo un rumor sin fundamento, no. Hay fuentes, indicios, y hasta algunas indirectas que nos hacen pensar que algo se está cocinando. Recordemos que The Met of the Mir y Can Yaman se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La historia de amor entre Candy Beat y Sanemein cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, y la realidad es que durante un tiempo, muchos creímos que su romance traspasaba la ficción. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de Erkencikus, tanto The Met como Can tomaron caminos separados, enfocándose en sus propias carreras y explorando otros proyectos. Aunque ambos continuaron cosechando éxitos por separado, la sombra de Erkencikus siempre los persiguió, y la pregunta recurrente de los fans siempre fue la misma: ¿volverán a trabajar juntos alguna vez? Y aquí es donde entra la parte interesante. Últimamente han surgido rumores de que una importante productora turca está interesada en reunir a The Met y Can en un nuevo proyecto. No se trata de una secuela de Erkencikus, aclaro, sino de una historia completamente nueva, con personajes diferentes, pero que al parecer, explotaría al máximo la química que ya conocemos entre ellos. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, hay varias fuentes. En primer lugar, varios periodistas de espectáculos turcos, que suelen tener información de primera mano, han insinuado en sus redes sociales y en sus programas de televisión que se está preparando una gran sorpresa para los fans de The Met y Can. No han dado nombres, obviamente, pero las indirectas son bastante claras. Hemos rastreado algunos de estos comentarios. Por ejemplo, la periodista Ayse Arman, conocida por sus entrevistas exclusivas con celebridades turcas, publicó recientemente un tuit críptico que decía: a veces, las segundas oportunidades son mejores que las primeras. ¿No creen? Si bien no mencionó directamente a The Met ni a Can, muchos fans lo interpretaron como una alusión a la posible reunión de la pareja. En segundo lugar, algunas cuentas de fans en redes sociales, que suelen tener contactos dentro de la industria, han publicado información similar, asegurando que las negociaciones están en marcha y que la productora está dispuesta a ofrecer una suma considerable de dinero para convencer a The Met y Can de que acepten el proyecto. Una de estas cuentas, @TheMetCanForever, con más de 100,000 seguidores, publicó un hilo de Twitter detallando las supuestas negociaciones, afirmando que la productora está dispuesta a pagar a cada actor una cifra millonaria, además de ofrecerles un porcentaje de las ganancias de la serie. Por supuesto, debemos tomar esta información con pinzas, ya que no proviene de una fuente oficial, pero el hecho de que varias cuentas de fans estén difundiendo la misma información sugiere que podría haber algo de verdad en ella. Y por último, aunque esto podría ser pura coincidencia, tanto The Met como Can han estado bastante activos en redes sociales, publicando mensajes que algunos interpretan como indirectas sobre una posible colaboración. Por ejemplo, The Met publicó hace unos días una fotografía con una frase que decía: nuevos comienzos.
Se refería a un nuevo proyecto con Khan. No lo sabemos, pero la especulación está servida. Además, la elección de la fotografía, un amanecer sobre el Bósforo, es particularmente significativa, ya que Erkenci Kuş se filmó en gran parte en Estambul, la ciudad que separa Europa y Asia. Además, Can Yaman, que actualmente está trabajando en Italia, ha publicado algunas historias en Instagram en las que se le ve aprendiendo nuevas habilidades, como equitación y esgrima. Algunos fans creen que estas habilidades podrían ser necesarias para un nuevo papel, y que ese nuevo papel podría ser precisamente en el proyecto que lo reuniría con Demet. De hecho, un fan comentó en una de las historias de Can: esto huele a proyecto con Demet. ¿Una historia de época, tal vez? Can no respondió al comentario, pero tampoco lo negó, lo que alimentó aún más las especulaciones. Pero la cosa no se queda ahí. Hemos investigado un poco más y hemos descubierto que la productora en cuestión podría ser Ayapm, una de las más grandes y prestigiosas de Turquía, responsable de éxitos como Karasevda y Kukur. Ayapm tiene un historial de reunir a actores populares en nuevos proyectos, y la idea de juntar a Demet y Can, sin duda, les resultaría muy atractiva desde el punto de vista comercial. Además, se rumorea que Kerem Katay, el influyente CEO de Ayapm, ha estado personalmente involucrado en las negociaciones, lo que demuestra la importancia que la productora le da a este proyecto. Ahora bien, seamos realistas. Que haya rumores y especulaciones no significa que la reunión entre Demet y Can sea un hecho consumado. Hay varios obstáculos que podrían impedir que este proyecto se concrete. En primer lugar, está el tema de la agenda. Tanto Demet como Can son actores muy solicitados, y ambos tienen proyectos en marcha. Demet, después de su exitoso matrimonio y posterior divorcio, ha estado enfocada en su carrera, protagonizando varias películas y series de televisión, incluyendo la popular serie Doğu Unep Kaderindir. Can, por su parte, ha estado trabajando en Italia, protagonizando la serie Viola come il mare, que ha tenido buena acogida en el país. Coordinar sus agendas para que puedan trabajar juntos podría ser un verdadero desafío. Necesitarían encontrar un espacio de varios meses que se ajuste a sus compromisos existentes, lo que podría ser complicado. En segundo lugar, está el tema del dinero. Como mencioné antes, la productora está dispuesta a ofrecer una suma considerable, pero ¿será suficiente para convencer a Demet y Can? Ambos saben que su reunión generaría una enorme expectación y aumentaría significativamente el valor del proyecto, por lo que podrían pedir una compensación económica acorde a esa expectativa. Los salarios de las estrellas de televisión turcas han aumentado considerablemente en los últimos años, y Demet y Can, sin duda, estarían en una posición de poder para negociar sus contratos. Y en tercer lugar, y tal vez lo más importante, está el tema de la relación personal entre Demet y Can. Como sabemos, después de Erkenci Kuş no quedaron precisamente como los mejores amigos del mundo. Aunque nunca han hablado abiertamente sobre los motivos de su distanciamiento, se rumorea que hubo diferencias creativas y personales que llevaron a un enfriamiento en su relación. Algunos insiders de la industria sugieren que la presión mediática y el escrutinio constante sobre su vida personal también contribuyeron a la ruptura. ¿Estarían dispuestos a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos por el bien del proyecto? Esa es la gran pregunta. Sería esencial que ambos actores estuvieran dispuestos a comprometerse y trabajar profesionalmente juntos, incluso si no son los mejores amigos fuera del set. Personalmente creo que la posibilidad de ver a Demet y Can juntos otra vez es real. La productora tiene los medios y la motivación para hacer que suceda, y tanto Demet como Can podrían beneficiarse de un proyecto que les devolvería la popularidad que tenían durante Erkenci Kuş. Además, el tiempo cura todas las heridas, y es posible que ambos hayan madurado y estén dispuestos a dejar atrás el pasado. También es importante tener en cuenta que ambos actores son profesionales y saben que trabajar juntos podría ser una gran oportunidad para impulsar sus carreras. Sin embargo, también creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Hasta que no haya una confirmación oficial, todo seguirá siendo un rumor. Pero qué lindo es soñar. ¿Verdad? Imaginen la química explosiva entre Demet y Can en una nueva historia, con personajes más maduros y tramas más complejas. Sería un éxito asegurado. Pensando en la trama, creo que sería inteligente para la productora evitar una historia demasiado similar a Erkenci Kuş. Los fans sin duda disfrutarían de la química entre Demet y Can, pero también querrían ver algo nuevo. Y diferente. Una historia de época, como algunos fans han sugerido, podría ser una buena opción,
ya que les permitiría a ambos actores mostrar un lado diferente de sus talentos. Otra posibilidad sería una historia de suspense o thriller, donde la química entre ellos pudiera usarse para crear tensión y misterio. Así que, amigos míos, esa es la situación actual. Los rumores sobre la posible reunión entre Demet y Can están más fuertes que nunca, pero aún no hay nada confirmado. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados. Nos mantendremos en contacto con nuestras fuentes y actualizaremos el canal con cualquier información nueva que surja. Para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, tenemos rumores crecientes sobre un proyecto que reuniría a Demet y Can, indicios en redes sociales, el interés de una gran productora turca, pero también algunos obstáculos que podrían impedir que el proyecto se concrete. En resumen, la esperanza es lo último que se pierde. Y como decimos aquí en el canal, donde hay humo, hay fuego. Aunque sea un fueguito pequeño, algo se está cocinando. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan emocionante. Gracias por su apoyo constante y por seguir haciendo de este canal la mejor comunidad de fans de las series turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían volver a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y nos ayudan a crear contenido que les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden estar atentos a nuestras redes sociales para más noticias sobre Demet y Can. Prometemos mantenerlos informados. Hasta la próxima.